¿Qué es una sociedad en comandita por acciones? Constituye una modalidad societaria de naturaleza mercantil, caracterizada por la coexistencia de dos categorías de socios, los comanditados y los comanditarios. Los socios comanditados ostentan la representación y administración de la sociedad, respondiendo de manera subsidiaria, limitada y solidaria por las obligaciones sociales. Por su parte, los socios comanditarios limitan su responsabilidad al monto de sus aportaciones, las cuales se materializan en títulos o acciones, creciendo de facultades de gestión o representación. Desde una perspectiva jurídica económica, esta estructura híbrida que amalaga elementos propios de las sociedades colectivas y anónimas permite captar capital mediante la emisión de acciones al tiempo que preserva un núcleo de control concentrado en los socios gestores. Esta configuración dota a la sociedad de mayor flexibilidad operativa, especialmente en sectores donde se requiere una combinación de inversión pasiva y dirección profesional especializada. El régimen jurídico de la sociedad en comandita por acciones se encuentra regulado en la mayoría de los ordenamientos mercantiles contemporáneos, y su constitución exige el cumplimiento de formalidades específicas, como la escritura pública, la inscripción en el registro mercantil correspondiente y la adopción de una denominación social que incluya la expresión sociedad en comandita por acciones o su abreviatura. En síntesis, esta figura societaria se configura como una opción idónea para iniciativas empresariales que buscan combinar la estabilidad de una administración consolidada con las ventajas propias de la capitalización bursátil. Características principales. Tienen personalidad jurídica propia, es decir, la empresa es una entidad legal distinta de su socio. El capital se divide en acciones, como una sociedad anónima. Solo los socios combatizados administran y asumen el riesgo legal. Los, los combatitarios pueden vender sus acciones, facilitando la entrada o salida de inversionistas. Ventajas. 1. Permite atraer inversionistas sin perder el control de la empresa. 2. Los socios comanditatorios tienen el riesgo limitado. 3. Es útil para empresas familiares, firmas profesionales, como abogados o ingenieros, o proyectos donde se necesita capital sin compartir la dirección. Desventajas. Primero, los combatidos corren mucho el riesgo personal, ya que pueden perder su dinero y su patrimonio. Segundo, es más difícil de crear y manejar que otras sociedades como la sociedad limitada o la SAS. Tercero, pueden haber conflictos si los socios combatitorios quieren influir en decisiones importantes. Funcionamiento interno. La sociedad funciona con tres órganos principales. La administración a cargo de los socios commanditados. Ellos toman decisiones, contratan empleados, manejan cuentas, etc. Segundo, la asamblea genera accionistas donde los comandatorios pueden votar algunos temas, como elegir auditores o aprobar balances, pero no la gestión diaria. Tercero, el órgano fiscalización o revisor fiscal en algunos países que vigila que las cuentas estén bien. Constitución legal. Para construir legalmente una sociedad y con bandita por acciones se deben seguir estos pasos. Primero, rebatar la escritura pública de constitución, incluyendo nombre, objeto social, duración, capital, tipo de socios y reglas de funcionamiento. Segundo, registrar la sociedad en el registro mercantil del país. Tercero, muchos casos deben contar con estatus que expliquen el rol de los socios, cómo se toman decisiones, cómo se reparten utilidades, etc. Cuarta, aportar capital sociedad inicial, el cual se divide en acciones que serán propiedad de los socios combatitorios. Administración. El manejo de la sociedad corresponde a los socios comanditados, quienes actúan como administradores. Sin embargo, en virtud de su naturaleza,
por acciones, esta sociedad también debe contar con una Asamblea General de Accionistas integrada por los socios comanditarios, una revisión fiscal cuya designación es obligatoria por mandato del artículo 203 del Código de Comercio. Eso implica que la sociedad en comandita por acciones combina un modelo societario de administración personalista con elementos típicos del gobierno corporativo. Esto está orientado a la transparencia y a la vigilancia. Perspectiva práctica en Colombia. En la práctica colombiana, esta figura no es ampliamente utilizada, en parte por el riesgo ilimitado que asumen los socios comanditados y por las mayores exigencias administrativas en comparación con otros tipos societarios como la sociedad por acciones simplificadas, que ofrece mayor flexibilidad y protección patrimonial. Disolución y liquidación. Los causales de disolución son las generales previstas para todas las sociedades, como el vencimiento del término social, imposibilidad de desarrollar el objeto social o pérdidas que reduzcan el patrimonio neto por debajo del 50% del capital. La liquidación debe ser ejecutada respetando la prelación de créditos y los socios comanditados responden con su patrimonio si los activos sociales resultan insuficientes. Responsabilidad y régimen patrimonial. Mientras los comanditados responden con su patrimonio personal, los comanditarios tienen responsabilidad limitada al valor de sus acciones. Los aportes de los comanditarios se incorporan en acciones nominativas, no negociables en bolsa. Cabe destacar que el retiro, exclusión o fallecimiento de un socio comanditado puede acarrear la disolución de la sociedad, a menos que se prevea una cláusula de continuación con otro socio o heredero. Origen histórico. La sociedad en comandita por acciones surge en Europa durante la Edad Media, inspirada en comenda italiana, donde una inversionista aportaba capital sin participar en la gestión ni asumir responsabilidad ilimitada. Esta figura evolucionó en Francia en el siglo XIX como una forma societaria que unía capital y administración separadamente. En Colombia fue incorporada en el Código de Comercio de 1971, influenciada por el modelo europeo con el fin de permitir estructuras mixtas entre socios, gestores y socios capitalistas. Como conclusión del tema tenemos, la sociedad en comandita por acciones es una figura jurídica que equilibra la gestión activa con la inversión limitada al capital aportado. Aunque ofrece ventajas estructurales, su uso en Colombia ha disminuido debido al auge de formas societarias más flexibles como la SAS. No obstante, sigue siendo relevante como parte del estudio del derecho mercantil y como reflejo histórico de la evolución empresarial.